¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, estamos esperando que se sigan sumando algunos de los participantes. No sé si me escuchan bien, si pueden responder por el chat. Si se me escucha bien, buenísimo. A ver, perfecto, Ana, muchas gracias por responder. Bueno, bienvenidos a LATAM Hospitals, esta edición 2020. Es un evento, como habrán visto, interdisciplinario de salud, donde reunimos a la ciencia y a la industria a través de distintas empresas, distintos profesionales de varias áreas dentro del rubro, con el objetivo de poder actualizarnos con las novedades más recientes de lo que es la salud en este año tan peculiar, tan particular. Y bueno, gracias por participar. Esperemos que puedan adquirir nuevos conocimientos, que sea de su interés. Y para presentar a la primer Master Talk de Fernando Tarnogol, que es un psicólogo, investigador y tecnólogo argentino, que creó una aplicación de realidad aumentada llamada Phobos, que está validada científicamente para el tratamiento y la investigación en fobias específicas, con algunas entidades que lo están, donde se asociaron para poder continuar con la investigación y el desarrollo de la misma. Y bueno, esta conferencia, esta Master Talk particular, va a tratar sobre el uso de las tecnologías inmersivas para lo que es la salud mental. Y bueno, lo voy a dejar a Fernando, que les va a contar mucho mejor. Pueden hacer preguntas en la parte de abajo de Zoom, donde dice Q y A, Questions and Answers. Y nosotros al final vamos a elegir algunas preguntas para comentárselas a Fernando. Y bueno, al final vamos a tener unos 10-15 minutos para responder sus dudas y consultas. Espero que lo disfruten y bueno, a ver si empezamos. Fer, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todas y todos por sumarse a esta Master Talk del día de hoy.
Y bueno, para comenzar, me presento, les doy un poquito más de contexto respecto del trabajo que he venido haciendo durante los últimos años. Mi primera aproximación a la tecnología de realidad virtual la tuve en el año 1994, cuando tenía apenas 15 años. Mis padres me llevaron a un SACOA, a un arcade, donde probé por primera vez esta tecnología y en ese momento, y siendo tan joven, inmediatamente identifiqué el potencial que podría llegar a tener para un montón de cosas en la vida. Lamentablemente esta tecnología en ese momento no estaba aún lista para el mainstream por dos razones suficientes. Por un lado, no teníamos el nivel de desarrollo tecnológico suficiente como para poder crear experiencias que en cierta manera engañaran a nuestro cerebro. Y por el otro lado, esta tecnología también requería un tiempo mucho más largo de maduración, ya que no solo desde el lado de los equipos, del hardware necesitaba maduración, sino también del lado del software. Se trabajaban con tecnologías muy rudimentarias en ese momento. Así que bueno, puse mis sueños de trabajar con esta tecnología a dormir durante bastante tiempo, y fue finalmente en el año 2012. Yo en ese entonces estaba desarrollándome en la fundación Devereux, que se llama Devereux Advanced Behavioral Care. Es el proveedor de servicios de salud mental más grande de los Estados Unidos, y fue ahí donde tuve la oportunidad, por serendipidad, por pura casualidad, de conocer a una persona, un chico de 19 años, que estaba inventando un dispositivo de realidad virtual con partes de un teléfono, de un smartphone. Eh, Fue en ese momento donde pude hacer el maridaje de mi profesión de psicólogo con mi pasión con la tecnología, y bueno, fue así como ya en el año 2013, en el año 2012 comencé ya a hacer el desarrollo del software de realidad virtual que se llama Phobos, y en el 2013 lanzamos la primera versión preliminar del software. Hicimos algunos trabajos de investigación para validar la tecnología. De hecho, fue la primera investigación que se hizo con fondos completamente privados en la Argentina de este tipo. La verdad es que tuvimos bastantes dificultades en su momento, ya que, bueno, cuando íbamos a un comité de ética, teníamos que sacar los seguros para los sujetos experimentales. Nos encontramos trabas en el sentido de que, como era una tecnología muy nueva, todavía o sea, había que hacer todo, o sea, no estaban muy claras cuáles eran los lineamientos. Así que bueno, fue un trabajo bastante minucioso que tuvimos que hacer. Y saltando ya al año 2017, cuando Apple presenta su tecnología de realidad aumentada para smartphones, fue ahí que me largué a desarrollar el software de realidad aumentada, que es Phobos, igual que el nombre de realidad virtual. Está disponible hoy por hoy en el App Store para los que lo quieran conocer. Y un año después, en el año 2018, comenzamos a hacer trabajos de investigación con la Universidad Thomas More, con la unidad de psicología aplicada, para validar la tecnología. Ya tenemos hechos dos estudios precursores con resultados excelentes por el momento, y ahora estamos iniciando un tercer programa de investigación, también con población clínica, y estamos testeando un prototipo de la aplicación para usar con el HoloLens, con los lentes de realidad aumentada de Microsoft. Para quienes no estén familiarizadas o familiarizados con estas tecnologías, ahora muy enseguida voy a estar haciéndoles un pequeño resumen de estas tecnologías, y bueno, ya después para meternos más de llenos en lo que es la charla. Ahora bien, cuando hablamos de tecnologías inmersivas, nos ubicamos en lo que sería como un continuum, donde en un extremo tenemos lo que es la realidad virtual, que son estas, hoy por hoy, cajas de zapatos que uno se pone frente a los ojos. Tenemos estos lentes de realidad virtual, hoy por hoy tienen cámaras que están analizando todo nuestro entorno, la geometría de nuestro entorno, para poder darle a los sensores un reporte de la ubicación en el espacio súper precisa. En el otro, o sea, y la particularidad que tiene la realidad virtual es que la persona está en el centro de la escena, donde todo lo que pasa alrededor nuestro, sea hecho con cámaras, filmado en cámaras de 360 grados o desarrollado digitalmente con computadoras, la persona está en el centro de la escena. Con la realidad aumentada está en el extremo opuesto del continuum de las tecnologías inmersivas, en el sentido de que
lo que hace la realidad aumentada es colocar una capa digital por sobre el mundo real. O sea, imaginémonos que nos ponemos unos lentes de realidad aumentada, están apagados, lo que vemos es lo que estamos viendo en este momento, el mundo real. Y voy a usar el término real bastante laxamente para no entrar en discusiones filosóficas de qué es lo real y qué es la realidad, que no es el objetivo de esta charla. Pero bueno, una vez que prendemos nuestros lentes de realidad aumentada, lo que hacemos es activar una capa digital y en esa capa digital lo que podemos hacer es insertar objetos 3D, objetos virtuales que puedan interactuar con el mundo real. Los lentes de realidad aumentada, al igual que los smartphones hoy en día, cuentan con sensores que también permiten analizar lo que es el entorno que nos rodea, analizar la geometría para, por ejemplo, saber dónde hay un piso, dónde hay una pared, dónde hay una mesa, y que los objetos o animales o lo que nosotros deseemos poner dentro de ese entorno virtual sean conscientes de que hay ciertas limitaciones como que no se pueden caer a través del piso o atravesar paredes. Ahora bien, como les contaba, estas tecnologías tienen la particularidad de seguir una curva, que es el ciclo de Gartner, que es una curva que se utiliza para prácticamente todas las tecnologías emergentes y con potencial exponencial. En el sentido que hay un disparador de la tecnología, que sería el trigger, y, por ejemplo, en el año 2012 se creó el primer prototipo del Oculus Rift, que fue el primer casco de realidad virtual apuntado a consumidores con un precio que era de $300, cuando cualquier otra cosa que pudieran conseguir en el mercado iba desde los $1.000 hasta los $40.000. Se armó una mini burbuja en ese momento, donde pensamos que para el año 2016 íbamos a andar todos en el colectivo usando cascos de realidad virtual. Esto es lo que en la curva de Gartner se llama el pico de expectativas infladas, para luego, bueno, caer en la realidad y entender que estas tecnologías aún le faltaba todavía mucha madurez, tanto desde el lado tecnológico como desde el lado de la comprensión que tenemos nosotros quienes estamos desarrollándolas, sea en el ámbito que sea en medicina, sea en entretenimiento, sea en capacitación, sea en aplicaciones industriales. Hoy por hoy, luego de toda la evolución que hemos tenido, el desarrollo que ha habido alrededor de estas tecnologías, estamos entrando en lo que sería lo que se llama la meseta de productividad, donde la tecnología ya es accesible y utilizable. Ahora bien, hecho esta mini introducción, cualquier cosa después, cuando hagamos preguntas y respuestas, podemos volver a cualquier parte que ustedes quieran de la presentación. Vamos a pasar a lo que es una de las cosas que más me interesa contarles en lo que va a ser la aplicación de estas tecnologías. Y entonces se preguntarán, ok, ¿por qué vamos a hablar de cómo construimos la realidad? Y es que estas tecnologías interfacean muy íntimamente con lo que es nuestro cerebro. Vamos a ver a lo largo de esta Master Talk por qué esto es así. Pero bueno, quiero ir un poquito más hacia lo básico. Pensemos que nosotros como seres percibientes, o sea, no tenemos acceso a todo lo que el entorno nos ofrece. O sea, somos capaces tan solo de ver un rango muy limitado de lo que es el espectro visible en cuanto a lo que es la luz. A través de millones de años, miles de millones de años de evolución, nuestros sistemas perceptivos han evolucionado para estar adaptados al entorno en el cual nos movemos. Por lo cual, por alguna razón, la naturaleza no ha considerado que era necesario que nosotros pudiéramos ver el ultravioleta o el espectro infrarrojo, mucho menos el de microondas o radiofrecuencias. Lo mismo sucede con lo que son nuestras percepciones auditivas. Nuestros oídos están hechos para percibir un cierto rango de frecuencias, y todo lo que escapa a ese rango de frecuencias para las cuales estamos equipados para percibir simplemente no es percibible. Nosotros lo que hacemos como humanos fue desarrollar tecnología que nos permitieran ver más allá de nuestras limitaciones. Pero bueno, somos organismos que trabajamos con inputs limitados y también con recursos de procesamiento limitados. Nuestros cerebros están hechos para movernos en nuestros entornos y lamentablemente no tenemos la opción de agregarle memoria RAM a nuestros cerebros. Ahora bien, otra de las particularidades que ha tenido nuestra evolución, básicamente como animales, es que nuestro cerebro y nosotros mismos hemos evolucionado para poder, en un sentido extremadamente darwiniano, mantenernos con vida y reproducirnos.
En ese sentido, ¿cuál es el objetivo de nuestra percepción? Es generar estimaciones informadas sobre el mundo que nos rodea. Y esta estimación la hacemos a través de las señales sensoriales que estamos recibiendo. Imaginémonos en la sabana africana, hace 2 millones de años, un australopiteco estaba recogiendo alimentos, caminando por ahí, de repente percibía una amenaza, algún animal que lo estaba amenazando. En ese sentido, todo lo que se activaban eran estas experiencias previas que había adquirido, que combinadas a lo que era nuestro sistema perceptivo, lo que llevaban a hacerlo es que estos algoritmos mentales que tenemos se activaran para evaluar la necesidad que teníamos de luchar o huir. Esto está íntimamente relacionado, o sea, desde nuestro sistema perceptivo, ya el hecho objetivo de ver una amenaza, pasamos directamente a lo que es el sistema límbico, donde nuestra amígdala empieza también, en concomitancia con las otras regiones del cerebro, a trabajar esta cuestión de qué hacemos, huimos o nos ponemos a pelear contra esta amenaza. Y en ese sentido también del sistema límbico hay activación de hipocampo, donde recurrimos a experiencias pasadas, donde ya hemos pasado por una situación análoga, y en ese sentido nosotros vamos evaluando constantemente, haya o no amenazas en nuestro entorno, cuáles son los pasos que tenemos a seguir. Esto tómenlo, lo vamos a utilizar más tarde cuando empecemos a hablar más enfocadamente de lo que son las terapias. Ahora bien, tenemos un pequeño problema. Nuestros sistemas perceptivos no son del todo confiables. Por ejemplo, les propongo este ejercicio. Obviamente la situación de pandemia nos limita mucho en el poder tener el contacto que se puede tener en un auditorio y en esa interactividad, pero si ustedes simplemente hacen uso de su experiencia en la vida, y yo les hago una pregunta, en función de lo que están viendo en la pantalla en este momento, ¿cuál de las dos pelotas es la más grande? Si simplemente me remito a lo que es el sistema al sentido común, perdón, yo lo que voy a estar utilizando es lo que es, en mi percepción visual, lo que son perspectivas, puntos de fuga, sombras, iluminación, profundidad de los objetos para determinar cuál el tamaño relativo de cada uno de estos dos objetos que tenemos por delante. Sin embargo, lo que ocurre es que ambas tienen exactamente el mismo tamaño, lo que significa que la proyección retinal de cada una de estas dos esferas es exactamente la misma, pero toda la información contextual que estamos recibiendo, en cierta manera, logra engañar a nuestro cerebro. Nosotros, al estar comparando constantemente frente a expectativas previas, lo que estamos haciendo es integrando lo sensorial con este bagaje de conocimientos que tenemos detrás, y vemos ahí que en cierta manera hay un conflicto porque nuestro cerebro no puede resolver efectivamente esas situaciones. Si pasamos, por ejemplo, al segundo ejemplo, tenemos este dragoncito que estamos viendo, muy simpático, y si pueden ver, es un recorte y doblado de cartón. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros acá lo que estamos viendo en pantalla, esto no es 3D. O sea, estamos viendo algo en 2 dimensiones, es una animación en una pantalla. Sin embargo, una vez que nosotros podemos comprender qué es lo que pasa del lado de atrás del dragón, nuestro cerebro ya interpreta también esta nueva geometría y se rompe la ilusión, porque estamos ya teniendo un poco más de información sobre lo que nos está entrando por nuestros ojos. Ahora vamos a lo que sería la parte auditiva y quiero mostrarles lo que es el efecto McGurk. Escuchen a la chica hablar. Escuchen nuevamente ahora y mírenla. Muy bien. Bueno, si ustedes pudieron, déjenme ampliar en caso de que haya algún comentario, porque esto a veces lleva por un poquito a confusiones, pero si pudieron ver en la primera parte del gobierno, la chica estaba diciendo bar, bar, bar. Si se ponían a escuchar la segunda parte del video, la chica estaba diciendo far, far, far. Ahora bien, veamos las dos lado a lado.
O sea, si prestaron atención a cada una de las imágenes mientras estaban escuchando la articulación que estaba haciendo la chica, lo que estaba pasando es que constantemente estábamos escuchando la palabra bar. Sin embargo, al mirarla, vamos a poner nuevamente, si quieren, la última parte. Miren alternadamente. Nuevamente lo que podemos ver es que es fácilmente engañar a nuestro cerebro si estamos presentando una información sensorial de un tipo y la ponemos frente a otra información de un sentido diferente, en este caso de la vista, estamos articulando y estamos dando preeminencia a uno de nuestros sentidos, en este caso la vista. Esto también tiene mucho que ver por la manera en que percibimos y que vamos a ver en un ratito, y es que la información visual se integra mucho más rápido que la información auditiva por la naturaleza de nuestros sistemas perceptivos. Ahora bien, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Bueno, les voy a dar una pista. Esto es en inglés. Piensen en idioma inglés a ver si pueden interpretar qué es lo que se está diciendo en este momento. Muy bien. La verdad es que es poco inteligible. Vamos a hacer una prueba con la segunda muestra de audio. I think Brexit is a really terrible idea. I think Brexit is a really terrible idea. Muy bien. Vamos a escuchar nuevamente la primera opción. Muy bien. ¿Qué está ocurriendo acá? La primera vez, si quieren, estoy ya abriendo a los comentarios para ir viendo. ¿Lograron percibir en la primera parte qué era lo que estaba diciendo la primera vez que lo hicimos? La verdad es que es prácticamente imposible porque la modalidad auditiva que estamos escuchando en ese momento es algo a lo que no estamos para nada acostumbrados en nuestra vida real. Una vez que ponemos esto en contexto, que traducimos esa señal auditiva, la desmezclamos y la traducimos a unas frecuencias que sean compatibles con los fonemas que estamos acostumbrados a percibir, en retrospectiva, la primera señal vuelve a tener sentido lo que estábamos diciendo. Esto de I think Brexit is a terrible idea, si ustedes lo escuchan en un primer momento, no tienen expectativas previas como para poder analizar esa información que están recibiendo. Al ya tener cierto contexto, nuestro cerebro ya puede interpretar esa información de manera diferente. Ahora bien, hoy en día hay mucho trabajo, de hecho, la industria en la que más se está invirtiendo en el día de hoy es en la de inteligencia artificial. Y los trabajos en inteligencia artificial y cómo entrenar computadoras se basa muchísimo en la manera en que nosotros, como seres humanos, percibimos la información y cómo aprendemos. Ahora bien, una de las cosas que están más en boga en el día de hoy, por ahí de una manera un tanto nefasta, son los que se llaman deepfakes. Es básicamente cambiar la cara de una persona y podemos decirle a cualquier persona lo que nosotros querramos, incluso podemos simular con unas pequeñas muestras de voz de cualquier persona, podemos hacer que esa persona diga lo que nosotros querramos usando la voz de esta primera persona. Lo que se hace para entrenar inteligencias artificiales hoy en día es usar datasets extremadamente grandes, tomamos cientos de miles de datos, que sería, en el caso de si pensamos en nosotros, que sería nuestra experiencia, o sea, los años que llevamos de vida en este mundo, lo que han hecho es podernos entrenar y adquirir muchos datasets que nos dan una pauta de cómo funciona el mundo. Lo que hacemos con las computadoras es lo mismo, las alimentamos con muchísima de esta información y las hacemos nuevamente algorítmicamente lo que se llama entrenamiento. O sea que vamos entrenando a una computadora para que pueda reconocer patrones. En ese sentido, se trabaja de la misma manera que trabaja nuestro cerebro. Este es un ejemplo de cómo
una máquina puede hacer el cambio de cara, transformar a Kevin Spacey en Donald Trump. ¿En qué sentido? O sea, tenemos, por ejemplo, si ven arriba a la izquierda, el primer recuadro es la cara de Kevin Spacey, y los dos cuadros del medio, eso es la máquina interpolando, haciendo iteraciones a través de todos los modelos que ella conoce, que ha sido alimentada, con Kevin Spacey haciendo diferentes caras, en diferentes posiciones, en diferentes ángulos. Y lo mismo, con Donald Trump, lo que llegamos a hacer es ir por una iteración constante y cientos de miles de veces por segundo, es ir reconstruyendo una imagen nueva a partir de lo que ya tenemos. En el sentido de cómo lo hacemos nosotros, los seres humanos, es la misma manera en que nosotros reconocemos la cara de alguien conocido, o de la misma manera es como no reconocemos a alguien la segunda vez que lo vemos después de verlo tan solo una sola vez hace varios años. O sea, la repetición y el entrenamiento constante es lo que hace que nuestro sistema perceptivo esté preparado para adquirir nuevos conocimientos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando fallan nuestros mecanismos perceptivos? En ese sentido es que podemos decir que nuestras percepciones son alucinaciones controladas, en el sentido de que todos compartimos un concepto de lo que es el mundo, cómo debería verse el mundo, cómo debería formarse el mundo. En el sentido de que estamos experimentando un mundo estructurado porque esperamos estructura. Si la información que estamos recibiendo de ese mundo y por retroalimentación confirma nuestras expectativas, vamos creando un modelo del mundo cada vez más complejo y refinando nuestros modelos. Ahora, ¿qué pasa en las patologías? Cuando fallan nuestros sistemas de predicción sobre el mundo real, dejamos de percibirnos nosotros correctamente también. Y eso es también la fuente de lo que les pasa perceptualmente en muchas patologías, como puede ser la esquizofrenia. Por ejemplo, les voy a mostrar un video. Esto fue hecho con un algoritmo de Google que se llama DeepMind. Pueden en internet no generar videos como este, pero sí alimentar una foto y darle a la máquina como una o sea, decirle, ok, vamos a interpretar esta foto de una ciudad, pero vamos a poner la valencia muy fuerte en la representación perro. Pensemos que las máquinas de Google ya están entrenadas para reconocer lo que es un perro, lo que es un gato. O sea, ustedes ponen una foto de un perro en Google y Google va a interpretar lo que es un perro. Así, lo mismo con infinidad de objetos. O sea, podemos poner ahí, o sea, le estoy comentando, no es nada del otro mundo, son todas cosas que pueden chequear fácilmente en internet, o incluso aplicaciones que se pueden bajar en el teléfono para reconocimiento de objetos, donde si ustedes apuntan su teléfono a una manzana, va a aparecer un recuadro y arriba diga manzana. En ese sentido, este tipo de algoritmos se están utilizando, por ejemplo, para gente no vidente, donde pueden utilizar el teléfono para reconocer objetos que están alrededor de ellos en su entorno, en función de dónde lo estén apuntando. Pero bueno, volviendo a lo que son las alucinaciones, pensemos en lo que es la hipervalencia de ciertas representaciones en nuestro cerebro y lo que la sugestibilidad puede llegar a ser. En este caso, este video que van a ver es una imagen donde se tomó o sea, donde se le dijo a la máquina insertar perros donde se pueda. Y la máquina está interpretando imágenes de un entorno normal y le está asignando perros. O sea, en ese sentido, pensemos que en lo que son las patologías mentales, cuando una persona está teniendo alucinaciones, y esto nos puede llegar a dar una idea, entrar un poco en la cabeza de la gente, qué es lo que puede estar percibiendo cuando nos reportan lo que este tipo de alucinaciones que nos están reportando. Hasta el día de hoy nos era muy difícil poder interpretar de cierta manera esto, ya que lo único que nos podíamos apoyar era de los relatos de los pacientes. Y muchas veces, o sea, los relatos dependiendo de la patología, no son o sea, quizás no tengan coherencia. Estas tecnologías como la inteligencia artificial nos están dando hoy herramientas para poder ponernos en los zapatos de nuestros pacientes. Ahora bien, apuntándonos más a las tecnologías inmersivas, les voy a contar un poquito sobre cómo es esta interacción cerebro-máquina que se da cuando estamos utilizando realidad virtual, más que nada, y en cierta medida también realidad aumentada.
Cuando nosotros nos colocamos un casco de realidad virtual de los modernos, las áreas de nuestro cerebro que se activan frente a las experiencias que le estamos presentando a la persona son exactamente las mismas que se activan frente a una experiencia análoga en el mundo real. La única diferencia radica en el grado de activación de estas diferentes áreas. Y esto se debe a que hoy por hoy no tenemos resoluciones de pantalla en cascos de realidad virtual que puedan equiparar el 20/20 de la visión humana, o sensores que estén actualizándose al segundo, al instante, perdón, cuando nosotros nos movamos. Ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. Por ejemplo, desde el momento en que un fotón entra en nuestras retinas y es procesado por nuestra corteza visual, pasan 13.3 milisegundos. Bien, cuando nosotros nos colocamos un casco de realidad virtual, hay un fenómeno que se llama movimiento a fotón, latencia de movimiento a fotón. ¿Qué significa? Que si nosotros comenzamos a mover nuestra cabeza, los sensores del casco registran este movimiento, se transmite al hardware del casco para que a su vez en la pantalla del casco se represente los píxeles que correspondan con ese movimiento, pasan aproximadamente 20 milisegundos. O sea, desde que nosotros movemos la cabeza hasta que desde la pantalla del casco de realidad virtual se dispara un píxel a nuestras retinas, están pasando 20 milisegundos, a lo cual después debemos sumarle lo que es nuestra percepción visual. O sea que estamos en aproximadamente en 33 milisegundos. O sea, esta latencia hasta hace unos años era un problema, porque traía incomodidades que ya vamos a ver, que es como por ejemplo el mareo por simulador, pero también lo que hacía era reducir lo que es el fenómeno de presencia, que es algo que vamos a ver ahora en muy poquito tiempo. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que si bien hay cierta latencia en esta mediación entre la tecnología y nuestro aparato perceptivo, es casi que imperceptible en función de lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir en el mundo real. Por lo que si nosotros le ponemos el casco de realidad virtual a una persona que tiene miedo a las alturas y le pedimos que camine por un tablón que está por encima de un pozo o de un agujero, la información visual que está recibiendo esa persona va a ser bastante análoga con lo que ella estaría expectante en función de sus experiencias previas. Ahora bien, también pensemos que nuestra percepción, si bien tiene este breve delay de 13.3 milisegundos, eso no es todo, porque percibir es un proceso activo, no es una tarea pasiva que con tal que entren fotones a nuestros ojos podemos decir que estamos viendo. Tiene que haber un trabajo de integración sensorial por un lado, y por otro lado un trabajo cognitivo, que es la formación del percept, que el percept es la unidad mínima de conocimiento, llamémosle, o la unidad mínima de percepción con sentido. Y este tiempo de formación es de 400 milisegundos, o sea que si tenemos la latencia de realidad virtual más la de nuestro sistema perceptivo, la verdad es que para nosotros, para formar conceptos, ideas, pensemos cuando estamos trabajando con fobias también, que si estamos hablando que la persona tiene que acceder a hipocampo, se activa amígdala, se van activando diferentes sistemas dentro de nuestro cerebro, hasta que nosotros, tenemos la sensación esa de miedo o frente a ese objeto fóbico. Con la tecnología que tenemos actualmente en realidad virtual, estamos muy por dentro de ese rango, por lo cual estas tecnologías se prestan para ser extremadamente eficientes en el uso de las terapias. Ahora bien, como les contaba, tenemos este lag cognitivo, ya que en cierta manera el presente está hecho de memorias. ¿Y por qué decimos esto? Porque la experiencia es algo que siempre ocurre en el pasado, o sea, desde el momento que nosotros estamos percibiendo hasta que nosotros podemos dar cuenta de esa experiencia, ocurrió medio segundo. O sea, entre tiempo de percepción y formación de percept, o sea, piensen también que, como decía hace un ratito, la información visual es la que más rápida se procesa. Nuestro cerebro lo que tiene que hacer es esperar a que todos los sentidos informen sobre lo que está pasando para recién ahí poder integrar la información y representarlo en nuestra conciencia. Todo esto está pasando en el pasado. Ahora bien, otro fenómeno del cual es muy importante cuando trabajamos con tecnología de realidad virtuales o tecnología de realidad aumentada es el fenómeno de presencia. Imagínense ustedes cuando se sientan en el living a la noche de su casa a ver una película, ponen play, se sientan, termina la película, les encantó, estuvieron como muy enganchados en la película,
Y lo que van a decir es que estuvieron inmersos en ella. En cierta manera se sintieron parte de la historia, pero jamás van a decir que si estuvieron viendo Titanic, cuando ustedes reporten o tengan una conversación con alguien, nunca van a decir estuve en el Titanic. Simplemente estuvieron inmersos, abstraídos dentro de eso, de esa película. En realidad virtual nos pasa algo muy diferente. ¿Y por qué pongo la imagen de un extraterrestre? Es porque es la primera vez que en mi vida que pude experimentar este fenómeno de presencia. Fue en una conferencia en Los Ángeles donde se estaba presentando uno de los prototipos de realidad virtual que estaban por salir en ese momento, y una de las experiencias que nos habían hecho era ponernos en un planeta X con este ser enfrente nuestro. Este marcianito nos hablaba en un idioma incomprensible, pero en cierto momento levantaba la mano y saludaba. En ese momento me sentí como compelido también a saludar al marcianito de vuelta, pero sabía que había gente alrededor mirándome, me dio un poco de vergüenza, lo hice lo saludé por lo bajo. Después, conversando con otra gente que había pasado por la misma experiencia, todos reportaban que habían tenido una sensación similar o directamente lo habían saludado abiertamente al marcianito. Y es esto que también posibilitan estas tecnologías, es el poder sentirse ahí. Cuando una persona, después de una sesión de exposición en realidad virtual, le pedimos que nos cuente qué es lo que experimentó, la persona habla en pasado, en primera persona y con agencia del lugar en el que estaba. Yo estaba parado arriba de un edificio, yo estaba parado frente a una araña. Es este fenómeno de presencia el que no tenemos hoy en día otra tecnología que pueda producirlo. Y es una herramienta muy válida que podemos utilizar para lo que son los diferentes tipos de tratamiento cuando utilizamos realidad virtual. Ahora bien, haciendo la distinción entre inmersión y presencia, algo fundamental para que pueda haber presencia es interacción. En el año 2015, cuando estábamos experimentando también con video 360, de hecho, hoy en día existen algunas soluciones como por ejemplo para dejar de fumar utilizando cascos de realidad virtual. Lo que se usa, y muchas veces se lo hace porque el costo de producción de eso es muchísimo más bajo, de producir contenidos en Video 360 es mucho más barato que generar entornos sintéticos por computadora porque no requiere desarrollo de software. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos a una persona con un casco de realidad virtual a ver un video en 360 grados, no hay interacción posible. O sea, podemos mirar alrededor nuestro y ver todo el entorno que nos rodea, pero no podemos alterar el mundo. O sea, porque simplemente estamos viendo un video. O sea, si nos ponemos muy estrictos, podemos decir que hay interacción en el momento en que nosotros podemos ver hacia diferentes lados, pero no es una interacción con ese mundo que se nos presenta. O sea que para que haya fenómeno de presencia, tiene que haber interacción. Y hoy en día, con una inversión extremadamente baja, puede ser un casco de realidad virtual que hoy sale en $300, tenemos no solo la posibilidad de mirar hacia todos lados, caminar dentro de cualquier entorno físico o exterior que tengamos, sino también tener nuestras manos metidas dentro de los entornos virtuales para poder interactuar con las diferentes opciones que nosotros le estemos presentando al sujeto. Ahora bien, estas tecnologías nos presentan, hoy por hoy están como bastante minimizadas, pero hay ciertas cosas con las que tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo, la sensación de malestar. Principalmente, y como les había mencionado hace un ratito, tenemos lo que es el mareo de simulador, que es una discordancia en inputs sensoriales. Pensemos en un ejemplo donde nosotros estamos manejando o estemos caminando dentro de un entorno virtual. Hasta hace 3, 4 años, la única manera que teníamos de caminar dentro de entornos virtuales era con un joystick o un controlador de una consola de juegos donde con un botoncito íbamos para adelante. ¿Qué pasaba? Nuestro sistema visual estaba percibiendo el movimiento, que estábamos avanzando, pero estábamos sentados en una silla o parados en el lugar. En ese sentido, nuestro oído interno no estaba percibiendo inercia, no había movimiento. Esta discordancia de inputs perceptivos lo que hacía era generar en cierta manera un cortocircuito en nuestro cerebro. Hay diferentes teorías sobre por qué esto sucede. La más aceptada hoy en día es la de discordancia de inputs sensoriales basadas en factores evolutivos. En el sentido de que nuestro organismo evolucionó
de cierta manera para que si cuando nosotros éramos cazadores y recolectores agarrábamos una fruta, la comíamos y esa fruta era venenosa, lo que se inducía era la reacción de vómito para expulsar esa noxa. Muy bien, la teoría imperante hoy en día para lo que es el mareo de simulador es lo mismo. Al haber esta discordancia entre los inputs sensoriales, nuestro sistema lo que interpreta es que hemos ingerido algo que nos está haciendo alucinar, por lo tanto tenemos que expulsarlo y de ahí se genera el mareo que si seguimos estando dentro de entornos virtuales, a medida que estemos cada vez más mareados, tarde o temprano vamos a terminar vomitando. Eso es básicamente el mareo de simulador, que hoy se ha eliminado con los sensores que nos permiten movernos en espacios virtuales caminando normalmente. Hay casos, por ejemplo, como pueden ser los simuladores de vuelo, donde, bueno, en este sentido no tenemos escapatoria, a menos que estemos sentados en simuladores propiamente dichos, que tengan movimiento en diferentes ejes, mientras tenemos puesto el casco de realidad virtual, pero bueno, convengamos que es algo que no es accesible ni aplicable al consultorio de un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Por una cuestión básicamente de costos y facilidades. Para ilustrar un poquito esto que les contaba, los invito, por ejemplo, a cubrir con sus dos manos los costados de esta animación. Si cubren los costados van a percibir que avanza mucho más lento la imagen, y si por el contrario lo que hacen es con una sola mano tapar el centro de la imagen, pueden percibir que la velocidad aumenta drásticamente. Ahora bien, estos son recursos que nosotros utilizamos para evitar el mareo de simulador. Por ejemplo, cuando necesitamos movernos hacia adelante muy rápidamente, lo que hacemos es achicar el campo de visión de la persona para que, por ejemplo, no pueda percibir el movimiento tan rápido y pueda ser más confortable. Otro tema de malestar que hoy en día, aún en las soluciones comerciales que tenemos a disposición, no está disponible, es el conflicto de vergencia y acomodación. O sea, como saben, nuestros ojos están hechos para adaptar el foco en función de la distancia de los objetos que estemos observando. En el caso de los visores de realidad virtual, lo que tenemos son nuestros ojos, un sistema de ópticas y un panel de cristal líquido. Este sistema de ópticas lo que hace es que nuestros ojos no estén fijados a 5 centímetros de distancia, sino que estén fijados a una distancia de infinito. Lo cual, cuando nosotros estamos experimentando con diferentes objetos virtuales que los acercamos o los alejamos, o sea, el hardware, los equipos, no pueden dar cuenta de esta diferencia, por lo cual nosotros estamos acercando y acercando objetos, mirando cosas más de cerca o más de lejos, pero no hay adaptabilidad de lo que es el equipo, por lo cual eso puede generar mucho cansancio y también tengamos cuidado para lo que es el uso en niños de esta tecnología, sobre todo con el uso en niños porque podemos estar forzando musculatura que aún no está del todo desarrollada y madura. Ahora bien, hablando un poquito más, y sobre todo en la aplicación en niños, es algo que me interesa resaltar si hay alguien que pueda estar pensando en incorporar este tipo de tecnologías para el uso habitual o siendo también padres, son tecnologías que se han vuelto muy baratas y muchas veces el impulso de hacer esto como un regalo para chicos es bastante fuerte. La verdad es que hay que tener mucho cuidado por dos razones. Por un lado, estos equipos de realidad virtual, lo que están hechos, permítanme un segundo, les voy a mostrar uno, las ópticas con las que vienen no están hechas para la distancia interpupilar de los niños. Pensemos que nosotros como adultos tenemos una distancia interpupilar de aproximadamente 64 milímetros. Dado el tamaño del cráneo de un infante o de chicos menores, esta distancia es mucho menor, por lo cual, ¿qué sucede? O sea, cuando nosotros metemos el pequeño cráneo de un niño aquí, lo que estamos haciendo es forzando que el chico mire con un ojo hacia cada uno de los exteriores para poder mantener el foco y la visión nítida. O sea, ese ejercicio, por más que sea una habituación que estemos generando, tiende a ser iatrogénica en el sentido de que podemos estar facilitando trastornos como puede ser el estrabismo. O sea que está bien si queremos exponer a un chico a una sesión de juego extremadamente cortita, pero no es aconsejable hacerlo por periodos extendidos, ni tampoco hacerlo diariamente. Ahora bien,
Hecha esta salvedad, ¿para qué se está usando hoy en día la tecnología de realidad virtual? Como les contaba, para tratar de dejar de fumar, también para lo que son los trastornos de alimentación se están utilizando, para las fobias específicas, a través de lo que es desensibilización sistemática. También se está utilizando para lo que es el diagnóstico temprano de Alzheimer's. Lo que se hace, se pone un casco de realidad virtual a la persona, se la hace caminar por entornos virtuales y se le pide después a la persona que vuelva al punto de inicio. En función de la distancia entre lo que la persona considera que es el punto de inicio y el punto, digamos, donde debería realmente estar, se pueden, junto con otras pruebas en esta batería de test, se puede evaluar una predisposición o un onset temprano de trastornos como puede ser el Alzheimer. También en lo que es, por aquí en Argentina no tenemos muchos casos, sí se usa mucho en los Estados Unidos y en el Reino Unido, es para casos de estrés postraumático. En este tipo de patologías, tanto como con las fobias, hay que tener muchísimo cuidado de no retraumatizar a la persona, por lo cual la experiencia tiene que ser extremadamente cuidada y no es algo como para poder darle a una persona que posea una fobia muy intensa para decir, bueno, hagas esto de tarea en tu casa, a menos que estemos muy seguros de que no vamos a retraumatizar a la persona. Con respecto a lo que es el uso de realidad virtual, en lo que más tengo experiencia, que es en el tratamiento de fobias, o sea, las ventajas que veo es que, por un lado, o sea, como terapeutas, si viene una persona y me dicen, tengo miedo a los perros, tengo miedo a un elefante, me es muy difícil abrir un closet y sacar un elefante para poder trabajar. Con estas tecnologías tenemos esa flexibilidad de que podemos trabajar en el consultorio tranquilamente para después, en etapas ulteriores del tratamiento, poder progresar a trabajar con animales de verdad. En ese sentido, este tipo de terapias no pretenden reemplazar ningún tipo de terapia tradicional ni clásica. Por el contrario, son herramientas para utilizar dentro de estos marcos teóricos. O sea, es un puente que nosotros utilizamos cuando es o muy costoso. Imagínense el caso del miedo a volar, para no empezar pagando con el paciente un viaje ida y vuelta a otra provincia, un vuelo de cabotaje, podemos comenzar trabajando con simuladores de vuelo dentro del consultorio para luego, sí, en las etapas finales del tratamiento, hacerlo acompañando al paciente en un vuelo real o, si lo creemos conveniente, dejando que lo haga el paciente solo con una persona de su confianza. También lo podemos hacer cuando es imposible acceder a las herramientas para el tratamiento, como les contaba. Aún no he conocido a nadie que tuviera fobia a los elefantes, pero por ahí sí, víboras o sapos, a menos que ustedes estén dispuestos a tener un zoológico en el patio o en el balcón de sus casas, la verdad es que estas tecnologías son muy convenientes para comenzar a tratar este tipo de sintomatologías. Y también otra aplicación es cuando sea en cierta manera riesgoso exponer a la persona al entorno real al principio del tratamiento. Pensemos en el miedo a las alturas, nosotros, o cualquier otro miedo también, nosotros podemos manejar las variables del tratamiento con un absoluto control. O sea, si estamos hablando de una experiencia de realidad aumentada donde una persona tiene miedo a los perros, yo puedo poner un perro en realidad aumentada a 3 metros de la persona y estoy completamente seguro que ese perro no se va a levantar, ni siquiera va a mover la cola si yo no le digo que mueva la cola, y mucho menos ladrar o acercarse a la persona. En ese sentido estamos controlando mucho más las variables. Bueno, esto básicamente son los tres trabajos que ya tenemos publicados en lo que es la validación científica del software, pero lo que les contaba, por ejemplo, en lo que es la graduación de los estímulos, pensemos en una persona que tiene miedo a las arañas. O sea, estos tres son ejemplos de complejidad del estímulo. En la aplicación, en Phobos, lo que podemos hacer, no se llega a ver, justo no lo incluyen en los slides, pero lo que podemos hacer es que, por ejemplo, esta araña sea de vidrio, o que sea solamente de metal, o que no tenga las texturas hiperrealistas, para poder ir trabajando con estímulos mucho más sencillos que la persona le resulte mucho más fácil trabajar. De hecho, si nos vamos al extremo, podemos hacer que en vez de una araña, comenzar con una pelota a la cual se le extienden 4 varillas de cada uno de los lados. Luego articulamos esas varillas y después vamos progresando en complejidad a medida que la persona se sienta cómoda para trabajar con eso.
En los próximos 10 años, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una convergencia en el sentido de lo que hoy tenemos por un lado dispositivos de realidad virtual y por el otro lado dispositivos de realidad aumentada. Estos dispositivos van a tender a converger en uno mismo y a achicarse. Hoy por hoy, como les mostraba, un casco de realidad virtual es algo bastante pesado. De hecho, a veces puede ser incómodo para ciertas personas. Recuerdo haber trabajado ya en el año 2012 con equipos bastante más viejos en casos con autismo y las personas con autismo, como saben, pueden ser, o es muy dable que sean hipersensibles a cierto tipo de estímulos, sobre todo el de tener algo que les esté apretando la cara. En ese sentido, es muy difícil trabajar con ellos. Lo que esperamos es que en los próximos años, con la miniaturización de estas tecnologías, puedan ser tecnologías que sean muchísimo más fácil para poder incorporarlo a poblaciones para las que hoy en día resulta difícil trabajar o por ahí no sea conveniente. Por otro lado, hoy en día estos equipos de realidad virtual tienen un campo de visión de aproximadamente unos 95 grados, o sea que comprenden toda nuestra visión central y parte de nuestra periférica. Hay algunos equipos que tienen 270 grados de visión, son muy incómodos de usar, son muy pesados, no son convenientes, pero por algunos avances que se están dando en ópticas hoy en día, es posible que en equipos más chicos podamos meter más campo de visión. Después, otra tecnología que se está trabajando hoy en día, que es la de traqueo ocular. O sea que dentro del casco de realidad virtual hay sensores que están leyendo lo que son nuestros movimientos oculares, que por un lado eso puede ayudar para lo que es interacción dentro de los entornos virtuales, pero más que nada nos puede dar mucha información, pensemos en lo que es el trabajo con fobias, hacia dónde está puesta la atención de la persona, durante cuánto tiempo se está enfocando, hacer mapas de calor de los diferentes lugares donde la persona enfocó su atención y durante cuánto tiempo. Estas son tecnologías que se están incorporando, no son para nada caras tampoco de incorporar, por lo cual en unos pocos años va a ser moneda corriente en estos sistemas. Y por el otro lado, para lo que es el tratamiento de cuestiones más de corte social, como pensemos, por ejemplo, puede ser la agorafobia, o también pensemos en patologías que puedan estar relacionadas con las interacciones sociales, los avatars han avanzado muchísimo en los últimos años. Miren, por ejemplo, este video, lo que están usando estas dos personas son cascos de realidad virtual. Cada uno de estos cascos tienen adentro, como les contaba, estos sensores que están evaluando hacia dónde están mirando, por lo cual los ojos de las dos personas están simulados, y una cámara que está enfocándole a la boca para poder leer, o sea, los movimientos de la boca. O sea, esto es tecnología del 2015. Si quieren ver tecnología de hace 1 o 2 años, los invito a ver esto utilizando dispositivos similares 5 años después. Una de las dos personas está hecha por computadora. Los dejo 2 segundos para mirar los detalles y tratar de adivinar quién es la persona real y cuál es el avatar que fue realizado en tiempo real. La persona de la derecha es la persona real, la de la izquierda es el avatar. O sea, una vez que podamos incorporar esto, imagínense la situación que estamos viviendo hoy, el contexto de pandemia, donde durante mucho tiempo no nos fue posible atender gente cara a cara. O sea, si ya podemos reproducir este grado de realismo en personas, imagínense que las sesiones de terapia, o sea, más allá de, obviamente, el componente humano, que es irreemplazable, de estar frente a frente y la sensación de presencia, estar frente a otro humano, la verdad es que tener esto con tecnologías de realidad virtual que sean o realidad aumentada para el caso. Por ejemplo, Microsoft está trabajando con lo que ellos llaman HoloLens y un sistema que llaman holoportación, que lo que hace es poder poner acuérdense, lentes de realidad aumentada, vemos el mundo real, metemos una capa digital enfrente, esa capa digital es un holograma de una persona y podemos conversar con esa persona, tenerla enfrente nuestro con este grado de realismo que pueden ver actualmente en pantalla. Así que la verdad es que estas tecnologías prometen muchísimo hoy en día, son utilizables, son efectivas, son eficientes para usarse y la verdad es que pensándolo de acá 5 o 10 años, la evolución que están teniendo este tipo de tecnologías para complementar o ayudar lo que son la forma que tenemos tradicionalmente de hacer terapia, la verdad es que el potencial es extremadamente grande.
Así que bueno, este es el final de la charla. Les agradezco muchísimo que hayan participado, que hayan estado aquí compartiendo conmigo este momento. Así que si quieren, bueno, podemos abrirlo a preguntas y respuestas. Bueno, Fernando, buenísimo, la verdad, súper interesante. A mí en lo personal me abrió y me voló un poco la cabeza. La verdad que es increíble cómo avanza la tecnología y hace cuánto tiempo que empezaste a pensar en esto, que es lo que decías al principio sobre todo de la charla, y cómo, bueno, va avanzando tanto que se pueden modificar y se puede usar la tecnología para cosas relacionadas con la salud en estos, como en estos términos, lo que es la salud mental, que es algo quizás que a nivel tecnológico no venía habiendo algún cambio de paradigma tan grande. Así que, bueno, la verdad el trabajo que estás haciendo es fantástico. Gracias por compartir la información con todos los participantes. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta para hacer. Aprovechen que está unos minutos más Fernando, así le pueden hacer alguna consulta. Bueno, muchas gracias María del Rosario y Silvia también por sus palabras. La verdad es que sí, es impresionante lo que se puede alcanzar y como les decía, hoy en día parece mentira que esto salga menos que una PlayStation. O sea, ya como herramienta de entretenimiento es increíble, como herramienta de trabajo, la verdad es que en mi experiencia es algo que en muchos casos, hay casos que no hubiera podido abordar si no fuera mediante el uso de esta tecnología. Ahí tenemos, Fer, dos preguntas, no sé si las estás leyendo, una por el chat y una por la parte de questions. Así Bien, que, sí, ahí estoy leyendo la pregunta sobre el diagnóstico de Alzheimer. Mira, en frenar deterioro cognitivo, no, que yo tenga conocimiento, no ha habido ninguna investigación al respecto. Sí, hace unos años tuve la idea, nunca tuve por el tiempo la oportunidad de hacerlo. A mí lo que me gustaría intentar es con gente que está con Alzheimer y que por ahí está en geriátricos o por ahí no tiene contacto habitual con sus familias. Siempre lo que se me ocurrió es cómo se puede hacer por ahí para, imaginémonos fechas significativas para esa persona, el cumpleaños de un hijo, el cumpleaños de un nieto, Navidad, donde no puede estar con esa gente. ¿Qué pasaría con esta gente si la podemos reconectar y mantener vinculada? O sea, retrasaría el deterioro cognitivo, retrasaría la incidencia con la cual esa persona pierde el registro sobre sus seres queridos. Es una pregunta que desde hace muchísimo tiempo a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza y algo que en algún momento me encantaría abordar, pero la verdad es que en este momento no hay ninguna prueba concluyente y hasta donde sé tampoco ha habido ninguna investigación que pueda probar que estas tecnologías pueden frenar el deterioro. bueno, excelente, clarísimo. Clarísima la respuesta. Acá Marisa está preguntando también si podés explayarte un poco acerca de lo que sería la realidad virtual en niños. En niños. Ok, perfecto. Ningún problema. Miren, algo que hace, creo que fue en el año 2016-2017, hubo una investigación que se hizo en conjunto entre Harvard y Plaza Sésamo, interesante combinación, donde lo que hacían era exponer a niños a diferentes tareas en entornos de realidad virtual, y después en el retest lo que se hacía era tratar de preguntar eh, sobre el registro que tuvieron los chicos sobre las diferentes experiencias a las que fueron expuestas. Lo sorprendente fue que el 50% de los chicos reportaban como haber vivido realmente experiencias que habían
hecho dentro de entornos virtuales, por lo cual la probabilidad de generar falsos recuerdos en los niños utilizando estas tecnologías es bastante significativo. O sea, me parece que el 50% es un número que habría que tener bastante en cuenta. Por otro lado, también, como les contaba, está el tema de que los dispositivos no están hechos para ponérselos a niños, por esto que les contaba sobre la distancia interpupilar, que hace que los chicos se estén forzando de manera poco natural. Estamos también forzando sistemas nerviosos que aún no están del todo maduros a experiencias que ponen también en jaque el juicio de realidad. O sea, porque si los chicos están percibiendo situaciones virtuales como reales y su juicio o criterio de realidad aún no está fuertemente establecido, ¿cuáles son las consecuencias? Y la verdad es que son tecnologías muy nuevas que en cierto sentido aún no ha habido validación científica sobre cuestiones de largo plazo del uso de estas tecnologías, porque hace muy poquito que las tenemos para poder experimentar con ellas. Por otro lado, también en los casos donde puede haber síndromes convulsivos o epilépticos, pensemos que si en los 90 hubo una crisis bastante importante de crisis, perdón, valga la redundancia, crisis convulsivas, mirando los dibujitos de Pokémon con imágenes estroboscópicas pulsando en la pantalla de un televisor, imagínense lo que puede pasar cuando estas imágenes no están hechas en un cuadradito, que es la pantalla de un televisor, sino que ocupan todo su campo visual en 3 dimensiones y uno está inmerso en eso. O sea que comprende absolutamente todo nuestro aparato visual. La verdad es que si no somos conscientes de potenciales patologías que puedan llegar a tener los chicos de base, la verdad es que es bastante riesgoso. Con respecto a marco regulatorio, ¿en qué sentido preguntas, Patricia, lo del marco regulatorio? O sea, cuando salen estas tecnologías, o sea, donde se fabrican, imaginemos que es en los Estados Unidos, el FCC el Federal Communications, me olvidé la última palabra, valida que estos aparatos, o sea, no sean nocivos para la salud. Si se quiere usar para usos médicos en los Estados Unidos, se tiene que pasar a través de la FDA, que es la Federal Drug Administration también. No existe ningún tipo de organismo de control a nivel nacional de esto. En ese sentido, no hay ningún marco regulatorio, ni siquiera hay marcos regulatorios en vista. La verdad es que nunca me había puesto a pensar en esta cuestión de controlarlo. La verdad es que si pensamos en lo que son los organismos de control, siempre van 10 pasos atrás de lo que es cualquier tipo de tecnología, sea en salud o incluso en materia financiera o económica. Piensen lo que está pasando en el mundo con el blockchain, que los gobiernos ya casi que se han rendido y dijeron, ok, esto existe, esto está andando, circulando, le damos vía libre, regulamos para poder traer impuestos, pero sirve. Lo que pasa también es que estos dispositivos no están específicamente hechos para tratar cuestiones de salud. Nunca lo fueron, o sea, nunca o sea, pensemos los niveles de funding que hay en salud alrededor del mundo y los estados de los sistemas sanitarios del mundo, salvo algún puñado de países. La verdad es que la inversión en tecnología siempre está apuntado a algo que pueda darle de comer al capitalismo o que pueda tener un potencial tecnológico disruptivo para diferentes industrias. La verdad es que en lo último que se piensa usualmente es en las cuestiones de salud. Me parece que algo importante, y es algo que yo siempre digo, es que estas tecnologías, yo hago la analogía del bisturí. Si le damos un bisturí a un neurocirujano o a un cirujano, nos puede salvar la vida. Si se lo damos a un psicópata, a una persona con personalidad de acción, nos puede matar. Si me lo das a mí el bisturí, probablemente lo use para comer milanesas con papas fritas y cortar en vez de con un cuchillo. La verdad es que el uso responsable depende del profesional que lo está usando y que
me parece importante por eso lo que contaba en esta charla es poder tener las herramientas necesarias, por lo menos para aproximarse a esta tecnología y usarla responsablemente. Bueno, excelente, Fernando, la verdad, buenísimo todo lo que estás contando, las respuestas que estuviste dando recién. Ahí comentaron que es una herramienta tremendamente poderosa y que puede ser peligrosa, que es un poco lo que estabas diciendo recién, y la realidad es que en bastantes rubros pasa un poco eso, y sobre todo con la tecnología, más cuando está la inteligencia artificial metida, que es algo dentro de todo que todavía no está muy desarrollado y trabajado y se están haciendo pruebas. Pero bueno, siempre es importante y nos parece súper gratificante contar con vos en el evento, porque bueno, estás aprovechando la tecnología para un uso positivo, para mejorar como la calidad de vida de las personas. Así que en nombre de todo LATAM Hospitals quiero agradecerte por la participación, felicitarte por lo que estás haciendo, la verdad está muy bueno. Y bueno, gracias a todos los que participaron. Queríamos desearte muchos éxitos lo que estás haciendo, Fernando, y comentarles que a las 13:30 es la próxima Master Talk, que se denomina Experiencia Chilena de uso de plasma convaleciente en el contexto de un proyecto científico multicéntrico, a cargo de la doctora Carolina Selman. Ahí en el chat mandaron el link de Zoom y bueno, se pueden inscribir también a la página. Tenemos más de 30 conferencias y Master Talks de acá a los próximos 10 días, así que están todos más que invitados a inscribirse a las charlas que les sean de interés. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y que les haya abierto en este aspecto de la tecnología vinculada a lo que es la salud mental un poco la cabeza. Muchas Bueno, gracias, Fernando. no, muchísimas gracias a ustedes, Sebastián, a todo el equipo de LATAM Hospitals. La verdad que increíble todo el trabajo que están haciendo y la calidez con la que lo hacen. Y también un millón de gracias a toda la gente que se sumó hoy para venir a escuchar, no a mí, sino un poquito sobre estas tecnologías que tienen tanto potencial para poder cambiar la manera en que trabajamos en salud. Así que bueno, mil gracias por el tiempo que me dedicaron y será hasta la próxima. Buenísimo. Muchísimas gracias a vos. La verdad, ahí se leen los comentarios muy positivos, muy interesante. Así que bueno, nuevamente gracias. Y los esperamos en las próximas charlas, como les comenté antes, 13:30, horario Argentina. Tenemos la próxima conferencia desde Chile.